Mi nombre es Martín Romo Álvarez. El tema a tratar es elementos para el análisis de la política educativa en México. ¿Qué es un modelo educativo? Consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Época prehispánica. En el régimen mexica, los principales recintos de educación formal que existían fueron Calmeca y Tepozcali, pero este modelo no era exclusivo de estos pueblos, ya que se sabe que se ocupaba en todos los pueblos mesoamericanos. Época prehispánica. En los pueblos mesoamericanos se debía tener un mínimo de instrucciones y se dividía en clases sociales, clase alta, estudios más avanzados y especializados a los que iban a gobernar, sectores populares. Los aspectos que incluían son militar, religioso y productivo. Época colonial. El sistema educativo de la Nueva España se distinguía por sus diferentes tipos de educación: evangelizadora, artes y oficios, seminarios, universitaria, femenina. Modo ilustrado. La ilustración es una etapa posterior a la Revolución Francesa, primera, segunda y tercera etapa. Este periodo tiene influencia de países como España, Francia, bajo el influjo de los autores Spinoza, Descartes y Rawls. En México, el modelo ilustrado se caracterizó por actividades lúdicas de alfabetización, en el cual por medio de este se buscaría la sensibilización del individuo en relación a su entorno, orientación filosófica, liberal positivista, la educación como un medio de integración nacional, educación integral, instrucción, teoría y objetos educativos. La educación se hace libre, gratuita, uniforme, obligatoria, laica, integral y nacional. Implantación del positivismo en los contenidos educativos y enfoques. Política educativa. Educación orientada a la clase media y urbana. Descuido del medio rural. Mejorar la capacidad educativa del sistema. Aumento del número de escuelas. Mejorar la formación de los maestros, aunque no sus percepciones. Fallido proyecto de universidad, gobierno de la República, encomienda a la compañía, la canstería, la dirección de instrucción primaria. Esto implicó dividir por grupos a los alumnos. Modelo revolucionario. En el periodo de Porfirio Díaz, las reformas educativas estuvieron llenas de estrategias de alfabetización. No obstante, hasta este momento la política educativa de nuestro país carecía de claridad en el mismo. Álvaro Obregón crea la Secretaría de Educación Pública, o bien el Ministerio de Educación, SEP. Esta institución estaba a cargo de José Vasconcelos, quien en su periodo de gestión puso en marcha el Plan de 11 años, el cual pretendía establecer una articulación entre la educación básica y el nivel medio superior. La educación que es promovida en estos tiempos era una educación nacionalista, la cual a partir de la formación integral del ser se fomentaba una identidad cultural. Orientación filosófica. Educación mezcla de las tendencias liberal, socialista, comunista y nacionalista. Diferentes etapas: popular, liberal, radical, socialista, nacionalista, inercial. Orientación filosófica. Revaloración de la unidad nacional. Se destaca la dimensión social del hombre, justicia social, cooperativismo y democracia, desarrollo armónico de la persona, teorías y objetos educativos, unidad nacional fundada en la identidad mexicana, educación adaptada al medio del humano. La escuela se convierte en un beneficio popular, comprensión del indígena y grupos marginados. Educación populista, formación de buenos ciudadanos, exclusión de la religión. Política educativa, impulso de la educación indígena, fundamentos de la universidad, misiones culturales, nacimiento de la SEP, autonomía universitaria, nuevas instancias y opciones educativas, institucionalización de la educación,
privilegios de la cobertura, niveles de instrucción, lo que hoy conocemos como el grado y los niveles educativos. Reforma educativa. La administración de Luis Echeverría mostró desde un principio su interés de mejorar el sistema educativo y puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para diversificar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas y reformó los planes de estudio. La reforma de este periodo se reflejó en la publicación de una nueva Ley Federal de Educación en 1973 que sustituyó a la Ley Orgánica de la Educación Pública de 1941. Esta nueva ley adoptó la definición de educación como institución de bien común y organizó al sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que impulsaran los derechos de todos los habitantes del país para recibir educación con las mismas oportunidades. Modelo modernizador. Las tendencias modernizadoras llegaron a un punto culminante en la presidencia de Carlos Salinas. El término modernización se volvió central en el discurso y en las políticas con dos vertientes: el distanciamiento respecto a las posturas postrevolucionarias y el deseo de incorporar a México al grupo de países altamente desarrollados. Ernesto Zedillo, anteriormente titular de la SEP, hizo que las políticas de su gobierno tuvieran un alto grado de comunidad respecto a las de Carlos Salinas. El gobierno de Vicente Fox sigue siendo la modernización la que caracteriza a la política educativa mexicana desde 1989 hasta 2000. Orientación filosófica. Amor a la patria, conciencia de la solidaridad internacional, independencia, justicia. El sustento filosófico del modelo se encuentran en el artículo 3 constitucional con respecto a la persona, educación y participación, y buscarán concretarse para dar rumbo y presencia a un modelo que quieren subsanar los faltantes del pasado. Se busca la formación de individuos debidamente capacitados y debido a esta visión la educación funge como un medio para el desarrollo de las habilidades en los individuos, desarrollando armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él amor a la patria, conciencia de solidaridad internacional, independencia, justicia. Teorías y objetos educativos. Modernización como principio y teoría. Romper la inercia para innovar, adaptar a un mundo dinámico, cambios cualitativos en lugar de cuantitativos, educación ajena a cualquier doctrina religiosa, lucha contra la ignorancia y sus efectos, democracia, justicia y desarrollo como criterios para promover los cambios estructurales. A partir de 1993, la educación secundaria se suma a la educación obligatoria, decretada en la Ley General de Educación. Política educativa. Las políticas del programa de modernización de la educación aplicaban a las ideas generales sobre modernización, la educación básica, la formación de docentes, la educación de adultos, la capacitación para el trabajo, la educación media superior, la educación superior, el posgrado y la investigación, los sistemas abiertos, la evaluación y los inmuebles educativos. Acuerdos nacionales para la modernización de la educación básica y normal, elevar la calidad de la educación pública, pero los programas y acciones que aquí se formulan tendrán también el efecto de promover y mejorar la calidad de la educación que, con apego a las disposiciones vigentes, imparten los particulares. Programa de apoyo al rezago escolar, financiado con recursos del Banco Mundial y estuvo dirigido a los 4 estados más pobres del país. En el gobierno de Ernesto Zedillo se creó el programa Desarrollo Educativo 1995-2000, SEP 1996, elaborado bajo la dirección de Miguel Limón,
comprende una introducción de algunos principios que sustentan las políticas a seguir respecto a la educación básica, la educación medio superior y superior. Política de calidad en la educación, 2001-2006. El Programa Nacional de Educación 2001-2006 que propuso Vicente Fox planteó 3 grandes desafíos en cuanto a la educación: cobertura con equidad, calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje, interacción y funcionamiento del sistema educativo. Política de calidad en la educación. Se creó el programa de escuelas de calidad, cuyo objetivo expresaba promover la transformación de la organización y funcionamiento cotidiano de las escuelas básicas para asegurar que el personal docente y directivo de cada escuela asuma colectivamente la responsabilidad por los resultados educativos, establezca relaciones de colaboración entre sí y con el entorno social de la escuela, y se comprometa con el mejoramiento continuo de la calidad y la equidad de la educación. Política de calidad en la educación. Conforme a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, uno de sus objetivos en cuanto a la educación es elevar la calidad de la misma para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. El PND propone como estrategias para elevar la calidad educativa una educación básica lo siguiente: realizar una reforma integral de la educación básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias, que responda a las necesidades del desarrollo de México en el siglo XXI, revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y superación profesional de docentes en servicio, de modo que adquieran las competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del aprendizaje de los alumnos y alumnas. Reforma Integral de Educación Básica, RIEP 2011. A partir de 1993, en el decreto de la Ley General de Educación del Nivel de Secundaria se sumó la educación obligatoria, y en 2004, con la reforma de esta ley, lo hizo la educación preescolar. Así, a partir de 2004, la educación básica obligatoria comprende los 2 niveles: preescolar, primaria y secundaria. En el 2004 se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 348 determinado en el programa de educación preescolar, y en el 2006 reformó los planes y programas de educación secundaria. Reforma Integral de Educación Básica. El proceso de transformación inicial en 2004 prosiguió con la reforma de la educación primaria de primero a sexto, acuerdo número 494, y de segundo y quinto, acuerdo número 540. Estos cambios fueron fundamentales para la reforma integral de educación que se consolidó en el 2011, acuerdo número 592. Determina un trayecto formativo desde preescolar hasta secundaria como requisito fundamental para el cumplimiento del perfil de egreso y el desarrollo de competencias para la vida, y orientada por estándares curriculares y aprendizajes esperados. En lo que se refiere a la teoría educativa incorporada, las siguientes facetas. Sostiene el reto de la faceta igualadora, rezago, enfrentar la necesidad de concretar con eficiencia la faceta transmisora, pertinencia y método. Incorporada la faceta capacitadora, vínculo de la producción, de manera explícita. México tiene como reto el crear un modelo integral. Aspectos generales de la reforma educativa. Se realiza una evaluación obligatoria y periódica a todos los maestros del país para el ingreso, la promoción, el reconocimiento
y la permanencia en su puesto. No obstante, se representarán los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. El INE evaluará la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Se fortalecerá la autonomía de gestión en las escuelas públicas, con lo que bajo el liderazgo de los directores y las participaciones de alumnos, maestros y padres de familia podrán organizar para mejorar la infraestructura del plantel, comprar materiales educativos, resolver problemas de operaciones básicas y cualquier otro reto que la escuela enfrente. El Estado impulsará esquemas para el suministro de alimentos nutritivos a través de microempresas y dará prioridad a los estados con mayor pobreza. Queda prohibido la venta de todos los alimentos chatarra que no favorezcan la salud de los educandos en planteles educativos.